Mi nombre es Néstor Daniel Santana Colunga y el tema que expondré a continuación es erisipela y celulitis. Comenzamos con la definición. La celulitis es un trastorno inflamatorio agudo de la dermis y del tejido celular subcutáneo. Se caracteriza por una zona de bordes mal definidos, eritematosa, caliente, tumefacta y dolorosa. Por lo general, es una complicación de una herida, una úlcera o una dermatosis. La erisipela es una celulitis superficial con destacada participación linfática. Esta se caracteriza por la aparición súbita de tumefacción de color rojo vivo en la cara o en las extremidades. Las características distintivas de la erisipela son los bordes indurados y bien definidos respecto a la piel sana. El aspecto, como todos los conocemos, de piel de naranja, el rápido avance y el dolor intenso. Incluso pueden aparecer ampollas flácidas, pero es rara la extensión a los tejidos profundos. Epidemiología. Se observa a cualquier edad y en cualquier sexo. Según algunos autores, es más frecuente en mujeres adultas. Predomina en adultos con otras enfermedades intercurrentes como hipertensión, insuficiencia vascular periférica, diabetes y obesidad. Hay complicaciones en el 28% y la mortalidad es de un 2.5% relacionada con la bacteremia. En México, entre 1990 y 2002, se informaron 3.117.858 casos en la población general. Los grupos más afectados son los de 45 a 64, 25 a 44 y 65 o más años de edad. Fisiopatología. La celulitis se produce cuando las bacterias con mayor frecuencia, los Streptococcus y Staphylococcus, ingresan en la piel a través de una grieta o rotura. La incidencia de una infección más grave por Staphylococcus, denominada Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, va en aumento. La erisipela generalmente es causada por las bacterias Streptococcus del grupo A, Staphylococcus betemólico. Esta infección puede afectar tanto niños como adultos. Algunas afecciones pueden llevar a la erisipela, como un corte en la piel. Factores de riesgo. Los factores de riesgo más importantes son la presencia del linfedema y una alteración cutánea local. Otros factores corresponden a la presencia de una insuficiencia venosa, edema de la extremidad, sobrepeso u obesidad. Estos estudios no han logrado demostrar que la diabetes mellitus sea un factor de riesgo independiente. Al contrario, el factor más frecuente en la población es la presidencia de un intertrigo fisurado. Los factores de riesgo para la celulitis se sobreponen a los de la erisipela, a los que se agrega safenectomía o injertos venosos autólogos. Cuadro clínico. La erisipela, en pocas palabras, es la infección de la dermis superficial
placa roja bien definida, levantada, caliente, dolorosa. La celulitis es la infección difusa que compromete dermis y tejido subcutáneo. Produce eritema de bordes difusos, dolor, calor, edema. Puede cubrirse de vesículas y ampollas que al abrirse dejan ulceraciones y costras milicéricas. Cuando desaparecen queda la descamación, una descamación importante, sin cicatriz, pero se observa linfagitis y adenopatía. A continuación se va a desarrollar bien lo que son los cuadros clínicos. Bueno, a diferencia de los cuadros clínicos de la erisipela, la celulitis denota una inflamación más profunda y no necesariamente de causa infecciosa. No tiene un correlato anatomopatológico preciso y no presenta una placa levantada ni bordes definidos. Igual como lo podemos apreciar aquí en la imagen, podemos ver la diferencia entre la pierna, el pie con celulitis y del otro lado la comparación con uno con erisipela. Cuadro clínico de la erisipela. En la erisipela, como ya antes mencionado, se presenta una inflamación cutánea bien demarcada y levantada, como podemos ver aquí en la imagen, y tiene un inicio agudo de 24 horas asociada con fiebre de 38 centígrados, lesión generalmente unilateral en un 98% que afecta predominantemente la pierna o el pie en un 85%, factores de riesgo presentes en gran parte de los pacientes, linfedema, puerta de entrada local, etc. Un bajo porcentaje de los pacientes pueden presentar títulos de anticuerpos antiestreptolosina o positivos. Cuadro clínico de la celulitis. En la celulitis se presenta una inflamación cutánea de límites imprecisos y no levantada, inicio agudo y asociado con la fiebre en ocasiones, factores de riesgo presentes similares a los de la erisipela, como ya antes visto, a los que se agrega safenectomía reciente. Método de diagnóstico. En el método de diagnóstico clínico por parte de la celulitis afecta con más frecuencia las extremidades inferiores, donde se encuentra una zona de la piel dolorosa, con la palpación eritematosa e hinchada. En casos graves pueden haber ampollas, úlceras, edemas, linfagitis y adenomegalia. El paciente tiene fiebre y malestar general. En etapas tardías también se puede presentar signos de sepsis, tales como hipotensión y taquicardia. En la erisipela se aprecian clínicamente lesiones en placa brillantes, elevadas, induradas y dolorosas, con bordes bien delimitados. La fiebre es muy alta, los escalofríos y el malestar con frecuencia acompañan a esta enfermedad a comparación de la celulitis. Debido a que puede haber un diagnóstico erróneo con la observación clínica, a veces se recomienda estudios complementarios para confirmar o refutar su diagnóstico.
cómo se puede optar por usar un método microbiológico en el cual se emplea cultivo de contenido de lesiones bulosas en un 5%, cultivo de aspirado de infiltración de solución salina al 9% estéril en la lesión, hemocultivos en un 5% de positividad, inmunofluorescencia directa o aglutinación con partículas de látex para diferentes antígenos estreptocócicos en muestras de biopsia cutánea. Esto nada más, lo último, nada más se haría en casos de investigación. Otro método es los métodos serológicos. Aquí se emplean títulos elevados de anticuerpos antiestreptolosina o al inicio o durante el seguimiento en un 40% de positividad. Detección de anticuerpos anti-hilaurodidasa y anti-DNAasa. Detección de anticuerpos anti-lisina y antinucleasa de Streptococcus aureus. El tratamiento para esto, considerar hospitalización del paciente si presenta un cuadro severo o hay limitaciones para un adecuado manejo ambulatorio. También un tratamiento con antimicrobianos de elección. En la erisipela se emplea penicilina G-sódica, parenteral, amoxicilina. En la celulitis se emplean betalactámicos estables a betalamactasa de Streptococcus aureus. En caso de alergia a betalactámicos, también se suele utilizar cefalocina o clindamicina. En un manejo de los factores de riesgo se emplean antifúngicos tópicos para manejo del intertrigo u otro con la cobertura sobre la cándida albicans, y también se puede utilizar en crema este mismo. Los tratamientos no farmacológicos, aquí se encuentra el reposo de la zona afectada, elevación del área del cuerpo afectada. Esto va a ayudar a disminuir la inflamación y aliviar el malestar. Como ya lo conocemos, es la higiene adecuada de la piel, termoterapia, idealmente paños con sulfato de magnesio. Y el último es eliminar las secreciones de las lesiones abiertas con apósitos estériles humedecidos con solución salina fría para desinfectar la zona. Bases terapéuticas. Los objetivos de los tratamientos de estos cuadros cutáneos son aliviar los síntomas del paciente, detectar y manejar oportunamente los casos con infecciones invasoras y evitar las recurrencias mediante el manejo de los factores de riesgo. Para este propósito, se debe considerar la hospitalización en el paciente con cuadros severos o en los que no se puede asegurar un tratamiento adecuado en forma ambulatoria,
prescripción de antimicrobianos, como ya te he mencionado, descartar diagnósticos alternativos si es necesario y manejar los factores de riesgo antes o después del alta. Esto es muy importante, que los factores de riesgo sea un tema que se trate antes de que el paciente se dé de alta. Se debe mencionar que a pesar de tratarse de afecciones frecuentes, existen escasos estudios con diseño adecuado para el tratamiento de estos pacientes. Los aspectos que no han sido aclarados incluyen la dosis y la vía óptima de la administración de los antimicrobianos, de elección y de la duración del tratamiento. Esto ya varía o dependería del caso en particular de cada paciente. En los datos preventivos vamos a encontrar lo que es la educación y recomendaciones ambulatorias, como educar a los pacientes sobre la higiene de la piel para prevenir las recurrencias, evitar los traumatismos, uso de calzado adecuado que no lastime, indicar al paciente cuando reconsultar como aumento del edema, del eritema o del calor local, reaparición de picos febriles o dolor insoportable. En pacientes con insuficiencia venosa se debe recomendar el uso de medias de compresión mediana y el paciente deberá regresar si a pesar del tratamiento antibiótico la lesión empeora, como puede que se presente dolor insoportable, persistencia de fiebre y descompensación de enfermedades. Criterios para el egreso del paciente. Criterios para el egreso hospitalario. Paciente afebril, sin el uso de antipiréticos, cambios en la piel que indiquen resolución como disminución del edema, el eritema y el calor local después de aproximadamente 3 a 5 días de antibiótico-terapia, control adecuado de las enfermedades adyacentes y las pautas de seguimiento. El seguimiento de los pacientes se basa principalmente en la observación de los cambios clínicos a nivel de la lesión que indiquen mejoría o por el contrario deterioro. En caso de deterioro deberá valorar la necesidad de cambio de antibiótico. Esto ya sería dependiendo de el médico que le indique a cada paciente. En pacientes ambulatorios se debe realizar control en 48 a 72 horas para evaluar la evolución de la enfermedad y de los cambios en la terapia farmacológica o necesidad, y ya se valoraría si hay necesidad de alguna hospitalización de nuevo. Pronóstico. El pronóstico de los pacientes con erisipela y celulitis no complicada es excelente. Una terapia antibiótica adecuada generalmente resulta en la completa resolución de la enfermedad. El 20% de los pacientes con factores de riesgo asociados se pueden presentar recurrencias locales. Y aquí podemos ver
un procedimiento de atención desde cómo se emplea cuando el paciente es hospitalizado por celulitis o erisipela. Luego se estudia el cuadro clínico compatible con la erisipela o ya sea con la celulitis. Después se pasa a tratar como con hemocultivo, cultivo de lesión cutánea, ya sea el caso de cada paciente. Y luego ya se da algún diagnóstico que podría ser la erisipela con títulos positivos de Streptococcus pyogenes o celulitis estafilocócica de Streptococcus aureus con cultivos de títulos negativos. Y esto sería todo de mi parte. Gracias.